Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Belkis Sánchez, entrevista en 102.9 Noticias. 7 de la mañana con 24 minutos. A esta hora quiero dar la bienvenida a Pierina Correa, asambleísta por la Revolución Ciudadana, presidenta de la comisión que se ha encargado justamente de llevar adelante el proceso de fiscalización del denominado caso Las Malvinas, presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional. Pierina, muy buenos días, bienvenida. Les saluda Belkis Sánchez. ¿Cómo está, Belkis? Muy buenos días y a través de ustedes, pues a todos quienes siguen esta señal, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre nuestro trabajo en la comisión. Pierina, tal y como lo resolvió en su momento el Pleno de la Asamblea Nacional, decía yo, la Comisión de Niñez llevó adelante este proceso de fiscalización y la mirada se centró esta semana, a propósito ya del análisis en el Pleno, en el hecho de que el ministro de Defensa, conforme se ha recomendado en este informe preparado por la mesa, iría a juicio político a propósito de este caso. Pongamos un poco en contexto el trabajo que llevó adelante la comisión y cómo aterrizaron en esta resolución aprobada. Con todo gusto. Antes que nada, la aclaración, ya hay en trámite un pedido de juicio político por 3 razones, entre esas el caso de las Malvinas. Por lo tanto, la resolución lo que hace es recomendar la declaratoria de responsabilidad política por parte del ministro y que a la vez toda la información recabada y que se incluye en el informe, que es bastante amplio, se use como insumos dentro de los diferentes procesos de fiscalización que estén en curso o que se den a futuro. Eso como marco inicial. Nosotros recibimos el pedido o la disposición del Pleno de la Asamblea para realizar un análisis, un proceso de fiscalización que tenía como duración un mes. Tiempo bastante corto, de hecho, pero que nos permitió, aún así, con los intermedios de las fiestas navideñas y todo, recabar información sobre todo el proceso. Y no solamente la parte del ministro, sino también Fiscalía y otras instituciones como la Policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que tienen que ver en tiempo presente con este caso conocido como el caso de las Malvinas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que encontramos una total descoordinación entre las diferentes instituciones del gobierno en cuanto a la forma de implementar y el contenido de la ley para personas desaparecidas que fue aprobada en diciembre del año 2019. Esa ley habla de desaparición voluntaria o involuntaria y no especifica taxativamente la existencia de la desaparición forzada. ¿Okay? Pero la desaparición forzada sí consta en el Código Orgánico Integral Penal y es un delito reconocido dentro del derecho internacional también. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque el mismo día 8 de diciembre en que fueron aprehendidos los chicos y desaparecieron a partir de ahí, la familia puso una denuncia como secuestro, pero dentro de la descripción de los hechos manifestaba claramente que los niños habían sido, el niño y los 3 adolescentes habían sido aprehendidos, detenidos y llevados sin rumbo conocido por efectivos que lucían el uniforme de la FAE y en una camioneta también de la FAE. Sin que se cumplieran procedimientos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Fiscalía arranca el proceso de investigación como secuestro, pero nunca analizó la posibilidad de incluir lo de desaparición forzada. ¿Por qué razón? Sí, hay GDOs, y lo vemos todos los días, que cometieron sus delitos usando uniformes del ejército, uniformes de la policía. Sí, eso se da, pero ante la presunción de que estas personas pudieran ser realmente funcionarios del Estado, es decir, de Fuerzas Armadas en este caso y de la FAE concretamente, tenían que haber partido de otros protocolos que no se empezaron a cumplir hasta el 22 de diciembre, en que ya cambiaron la tipificación del delito de secuestro por el de desaparición forzada. Se perdieron 14 días cuando en cualquier tipo de desaparición, sea secuestro o desaparición propiamente dicho, el tiempo es importantísimo. A partir de las 48 horas por cada día que pasa, se pierden 10 como posibilidad de encontrar a las víctimas,
y o eventualmente encontrarlas con vida. En este caso, ya nunca lo sabremos. Este caso también está dividido en dos partes. Ujú, Una, la parte de desaparición forzada que cubre hasta el momento en que fueron abandonados, desnudos, golpeados los chicos. Y luego una segunda fase que está en etapa de investigación previa, por lo tanto no se puede acceder a información y nosotros continuaremos haciendo el proceso de fiscalización en esta parte que toma el delito de secuestro con muerte y que toma a partir de la desaparición de los chicos una vez que fueron ujú. abandonados hasta que fueron encontrados sus cuerpos calcinados y Calcinados. con signos de tortura. Ujú, Eso abrió. Ahora, ¿cuál es el papel del ministro de Defensa en todo esto? Al ser, y están detenidos y en proceso, y entiendo que faltan algunas pericias, algunas actividades como la reconstrucción de los hechos que ha ujú. sido pospuesta, no sé hasta cuándo. Hasta tomar Eh, la versión de todos los militares involucrados, al menos se ha dicho. a ver, los militares involucrados están detenidos desde hace rato, Ujú. guardan prisión preventiva y ha habido más que suficiente el tiempo para hacer las investigaciones respectivas. Por ahí corren runrunes de que el diferimiento de esta actividad tiene que ver más con un proceso electoral con miras a una segunda vuelta y eventualmente el perjuicio que pudiera representar esto para el gobierno nacional en esta etapa de elecciones. Pero en Pierina, todo caso, en este eh, sentido, ¿cómo, para ir aterrizando un poco, cómo es que se configura esta responsabilidad política por incumplimiento de funciones de Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa Nacional, tal como ustedes lo han determinado en el artículo 2 de la resolución? con todo gusto se lo explico. A ver, el ministro de Defensa es la cabeza, Ujú, junto con el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas, así como el Ministerio del Interior es de la Policía. ¿Ok? Entonces, parte de la responsabilidad, y lo señala claramente la Ley de Defensa Nacional, es que los miembros, los integrantes de Fuerzas Armadas, más allá de la rama a la que se refiera, deben tener un proceso de capacitación continua respecto de derechos humanos, interés superior del niño, protocolos de intervención en el momento en que ven el cometimiento de un delito, entre otras cosas. Y eso es puntualmente la responsabilidad del ministro de Defensa. ¿Por qué argumentamos esto? Porque la intervención de los 16 efectivos de FAE en este tema, hay otra documentación, hay la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución, entre otros, que dice que los niños son inimputables totalmente. Segundo, que no pueden ser aprendidos ni siquiera en delitos flagrantes, ¿ok? Sin embargo, los chicos fueron detenidos, no se respetó ningún protocolo, no corresponde a Fuerzas Armadas, por muy estado de guerra interna que esté declarado, aprenderlos a ellos. Y en caso de que hubieran sido aprendidos, como lo fueron, su obligación era inmediatamente entregarlos a la Policía Nacional o llevarlos a una unidad de flagrancia para que pudieran inmediatamente arrancar los procesos específicos que se tienen que cumplir cuando se trata de menores de 18 años, niños, un niño y tres adolescentes en este caso. El niño ni siquiera debía haber sido detenido. En el caso de los adolescentes, debieron ser entregados a la policía o a una unidad especializada. No lo hicieron, se los llevaron porque tenían que llevárselos a Taura, que no es que está a la vuelta de la esquina. Hubieran podido buscar una UPC, una unidad de policía comunitaria o algo para entregarlos ahí, que en todo caso la policía asumiera el resto del proceso. Se los llevaron a Taura, los golpearon, los dejaron abandonados desnudos. En la reconstrucción de los hechos aparecerán otros indicios. Se hizo el levantamiento de, qué sé yo, de muestras, de fibras, de sangre y otras cosas, eh, y respetaron absolutamente todos los protocolos que deben ser aplicados. Y eso es, esperemos que sea por desconocimiento y no por abuso, por negligencia o a propósito. Al ser por desconocimiento, eso es responsabilidad directa del ministro. Al ministro se le preguntó reiteradamente, por escrito y verbalmente en su comparecencia, cuáles habían sido los procesos de capacitación, en qué áreas se los ujú. había capacitado, cuántas personas habían sido capacitados y todas las respuestas fueron inadecuadas, incompletas y evasivas. Ahí hay un punto. Dos, el ministro ha incurrido en injerencia de funciones y respetando de esa manera la autonomía de las funciones del Estado. Al El pedir que ministro se sancione a la jueza que declaró la desaparición forzada en este caso.
Correcto, es que incurrió ya en una amenaza pública y no una sola vez. Ujú, Entonces, ahí también hay un tema de responsabilidad de parte del ministro, porque si bien la jueza, al declarar el habeas corpus como desaparición forzada, pidió también como medidas de reparación las disculpas públicas y el reconocimiento de los hechos. Lo hizo el ministro a regañadientes en cadena nacional, pero después de hacerlo, dijo que no se iba a quedar así, que esto no iba a poner de rodillas a las Fuerzas Armadas y que pedirían sanciones y suspensión para la jueza, incurriendo e irrespetando una decisión hecha en derecho legítimamente. No queda ahí el tema. En su afán de defender a las Fuerzas Armadas, que esa parte la entendemos al ser el titular de la cartera de Estado, que hizo también, y no solamente una vez, varias veces, quiso posicionar la idea de que el niño y los tres adolescentes involucrados en este caso de las Malvinas eran delincuentes, que habían sido detenidos en flagrancia habiendo cometido delitos. Lo hizo una y otra vez. ¿Qué pasa con esto? Aquí se determina una discriminación por ser menores de edad, por ser pobres y por ser de raza afrodescendiente. Y no lo hizo una vez, lo hizo reiteradamente, a pesar de que el fiscal que lleva el proceso, el caso, dijo rotundamente que no había ningún indicio de cometimiento de delito, no había nada en ningún parte policial que sugiriera remotamente la posibilidad del cometimiento de un delito más allá del que habían sido hechos por los funcionarios de FAE. Entonces, ahí hay algunos temas que implican la responsabilidad porque el ministro es una autoridad y no puede ir simplemente cuando le dé la gana diciendo lo que quiera y afectando derechos legítimos como la integridad, la ética, la moral, la dignidad humana, peor de menores de edad. ¿Qué produjo esto? Que en redes sociales se iniciara un proceso de ataque continuo a los menores. Entonces había doble afectación. Todavía no se conocía que el niño y los adolescentes habían sido ya asesinados, pero afectaba también a la integridad de las familias. Entonces consideramos que dentro de todos estos casos hay una responsabilidad política del ministro y pues ya corresponderá en este caso, a la Comisión de Fiscalización si considera pertinente y a quienes interpusieron el juicio político, si consideran pertinente ujú. la información que nosotros hemos recabado en esta primera etapa para el desarrollo del juicio político como tal, las pruebas, las investigaciones y otras cosas. No es solamente eso, como les digo, Ujú. hay irrespeto a las funciones, hay la falta de trabajo conjunto, coordinado entre las diferentes funciones. También, por ejemplo, ¿qué pasa? La interpretación de la ley. La Fiscalía consideraba que sí se podía usar la ley de desaparición de personas. El viceministro del Interior consideraba que esa ley no tenía nada que ver. La policía propiamente consideraba que sí tenía que aplicarse esa ley. Entonces, al haber esto, hay un consejo, por si acaso, donde están integradas todas estas instituciones y la cabeza de ese consejo es la Fiscalía y a pesar de eso, las instituciones no pudieron consensuar un único criterio para manejar este caso. Como Y les digo, hay dos casos que están en proceso. El primero que inició como ujú. secuestro y hoy es por desaparición forzada, que abarca hasta el momento en que los chicos fueron abandonados, golpeados y desnudos, que nadie sabe la razón para eso. Y luego otra que está en investigación previa, por lo tanto no podemos acceder a información, Ujú. por secuestro con muerte que parte desde el momento en que fueron abandonados y volvieron a desaparecer en manos tentativamente y de acuerdo a versiones de algunos testigos de miembros de GDOs. Pierina, Eso es algo un tema. correcto, Pierina. Entonces, para ir concluyendo, decimos que aquí termina el trabajo de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea en lo que tiene que ver con este tema, considerando que los insumos de esta resolución ustedes han pedido que sean considerados como parte del proceso de fiscalización y control político que se llevará adelante contra el ministro de Defensa, así como otras acciones que ustedes han recomendado. ¿Aquí concluye el trabajo sobre este caso puntual? No, concluye el trabajo puntualmente referente al encargo del Pleno de la Asamblea Ujú, de elaborar un informe
respecto de esto. ¿Y por qué digo en esta etapa? ¿Por qué? Porque en la siguiente etapa tenemos, por ejemplo, está pendiente el proceso de reconstrucción de los hechos. Ujú, ujú. Entonces, nosotros teníamos tiempos para presentar el resultado del informe y eso es lo que hemos hecho en este momento. Sin embargo, el proceso de fiscalización no terminará hasta que se concluya el proceso jurídico propiamente dicho, el proceso judicial. Entonces, vamos a estar pendientes y haciendo el seguimiento y una vez que se termine la fase de investigación previa y eventualmente si hay personas detenidas o se puede pasar a la etapa de formulación de cargos en la segunda parte del proceso, es decir, la parte de secuestro con muerte, también estaremos ahí haciendo el seguimiento porque el caso de las Malvinas no ha concluido. También estamos haciendo el seguimiento del proceso a partir del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en cuanto al acompañamiento, sus funciones y competencias, el acompañamiento, la contención, el respaldo de terapias psicológicas Ujú. para ayudar a las familias del niño y de los tres adolescentes a poder asimilar todo lo que ha pasado y eventualmente poder ir superando esto hasta que puedan retomar algo de normalidad en sus vidas. Correcto. Esto seguramente no podrá ser pues hasta que concluyan los procesos judiciales y se Ujú. sepa puntualmente si hay una sentencia, qué tipo de sentencia, qué medidas de reparación ya globales, entre otras Y cosas. tener ¿Y más luces de lo que ocurrió, finalidad, evidentemente. cuál es nuestra finalidad también? Lo dijimos al final del informe, Ujú, lograr justicia para las ujú. familias y los niños, reparación para las familias que son víctimas secundarias y sobre todo la no repetición de casos como estos, porque de los casos que han sido ya declarados como desaparición forzada y están en proceso de investigación, alrededor de 24, 26, la mitad corresponde a menores de 18 años y eso es altamente preocupante. Otra recomendación que yo hice también en las comparecencias es que quienes están investigando estos casos pongan especial énfasis en ver si hay un hilo conductor, es decir, razones comunes, condiciones comunes a las desapariciones para, más allá de las que si son involuntarias, secuestros o desaparición forzada, que busquen un hilo conductor, es decir, por qué están desapareciendo las personas en general y en particular niños y adolescentes. Correcto. Recuerden que se han incrementado casos de trata, de tráfico, de prostitución infantil, de turismo adolescente, de donación de órganos, Ujú. de tráfico de órganos, muchísimas cosas, inclusive para forzarlos a ser parte de grupos de delincuencia organizada. Entonces, es importante porque eso contribuirá a la legislación, contribuirá al análisis para hacer el diseño de políticas públicas y obviamente la inversión en recursos para prevenir, es decir, evitar la repetición, evitar que sigan ocurriendo estos casos y en caso de que ocurran, saber exactamente aplicar los protocolos en defensa de los derechos humanos, porque acá ha habido un irrespeto total a los derechos humanos Correcto. y de especial cuando el involucramiento incluya a niños y adolescentes. Correcto, Pierina. Con esto me quedo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos para este diálogo. Con todo gusto, a la orden y siempre pues la importancia de compartir información. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Y seguiremos Bueno. atentos de aquello. Pierina Correa, asambleísta, presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, a propósito de esta tarea de fiscalización que lleva adelante esta mesa legislativa alrededor del caso denominado Las Malvinas. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, amigos. Vamos a una pausa rápidamente. Ya se viene nuestra siguiente invitada.